Se buscan caníbales literarios, jóvenes o no de edad, pero siempre de espíritu, capaces de ser sinceros, de cantar verdades y de impartir justicia en el hoy depravado ámbito de la República de las Letras. Es la segunda vez que organizo una tertulia de estas características. Repiten hoy algunos de los caníbales que participaron en la primera y 3 nuevos invitados a este festín. Los comensales veteranos son el editor Pote Huerta, que capitanea la editorial Lengua de Trapo, y los novelistas Irene Zoe Alameda y Rafael Reig. Les recuerdo que los últimos libros de Irene y Rafael son Sueños itinerantes, novela publicada por Seix Barral, y Rafael Reig, también novela, aunque por su título no lo diría nadie, Manual de literatura para caníbales, publicado por Debate. De ambos libros se ha hablado ya en este programa. Los nuevos comensales son Ángela Balvey, aquí está muy reciente su última novela, Todas las muñecas son carnívoras, publicada por Destino, y Antonio Ruiz Vega, tribuno de las letras en las Noches Blancas y autor de esta novela Últimas palabras de Kate Edowis, publicada, es el premio de novela Majadahonda, y lo ha publicado ¿qué editorial? Es la editorial Santos Ochoa. Bueno, pues para empezar, como esta es una editorial poco conocida y este libro pues creo que no goza de gran distribución, una persona que lo quiera comprar, si después le convences de ello con tus palabras, ¿qué tiene que hacer? Pues lo más sencillo es que me lo pida a mí por email. Si aparece en imagen mi dirección de correo electrónico, yo creo que es lo más fácil. Bueno, lo pondremos también en imagen, pero si lo dices... Si lo digo, es que decimos es AN y luego mis apellidos, Ruiz Vega con V y @hotmail.com. Ya lo saben ustedes. El tercer comensal nuevo en el banquete es Manuel García Viñó, alma mater de la más canibálica revista cultural española, La Fiera Literaria, y ¿Más qué? canibálica. He empezado por decir que este es un programa, Manolo, de jóvenes caníbales, de jóvenes o no tan jóvenes, jóvenes de espíritu en cualquier caso, y autor Manolo García Viñó, reciente, hay otros libros suyos sobre la mesa, pero autor reciente de estos 2 conflictivos volúmenes, La gran estafa, Alfaguara, Planeta y la novela Basura, publicada por Bossa, me parece, ¿no? Y más reciente, El País, la cultura como negocio, publicada por la editorial Chalaparta. Un breve intercambio de preguntas y respuestas con Ángela Balvey y Antonio Ruiz Vega, cuento de sus 2 libros, otro tanto con García Viñó a propósito de los suyos, la publicidad y tras ella el banquete propiamente dicho. Ángela, ¿dónde ha ido a parar tu novela? Aquí está. Todas las muñecas son carnívares, reciente aún una novela, la novela inmediatamente anterior a esta, que apareció allá por septiembre, si no recuerdo mal. Hace ya un año casi. ¿No son muchas novelas en 2 años? No. ¿En un año 2 novelas? Y puedo hacer más, lo que pasa que me modero, porque no quiero fatigar al respetable lector, si es que hay alguno, claro. Bueno, cambio de tercio respecto a la anterior novela. Esta de ahora es una especie de manual de antiayuda. Sí, porque bueno, yo creo que nos estamos volviendo un poco blandengues, blanditos, y hace falta pues afilar los colmillos un poco y fortalecernos y no autocompadecernos constantemente. No sé si está bien dicho lo de la autocompasión, lo digo por tu campanilla. Y bueno, pues es en cualquier caso una sátira, como yo soy una escritora fundamentalmente satírica y he vuelto a mi ser, o sea, con esta novela. En la novela anterior no era satírica. No, la otra era seria, aunque no lo parezca. Y aquí ahora vuelves a tu matriz literaria. Sí, sí, sí. Bueno, novela sarcástica, mordaz, a cuento de la condición humana en este punto de arranque del tercer milenio, una especie de satiricón. ¿Es farsa o es realidad lo que aquí se cuenta? Realismo socialista, absolutamente. Yo creo que la realidad, como todos bien sabemos, supera a la ficción. Esto es un tópico y como todos los tópicos, pues funciona en la medida de lo posible y el panorama real supera con creces. Lo que pasa que a lo mejor no es tan amable como yo he querido, tan feroz, pero siempre procuro que sea un poco amable, ¿no?, en mis libros. O sea, y a lo mejor en la realidad pues no es tan. Incluso te quedas corta, sí, respecto a la realidad. Me quedo corta, me falta un punto de mala uva considerable, que cuando lo alcance, pues a lo mejor he conseguido la novela que no debería haber publicado nunca. Pues bien andamos, Ángela, porque hablaba yo hace un momento del depravado ámbito de la República de las Letras, habría que extenderlo al mundo en general, ¿no? Sí, bueno, no, yo creo que para retratar la condición humana hace falta compasión, como nos enseñan los rusos, eso lo sabemos todos los que somos escritores, pero hace falta también ferocidad y ser implacable.
Entonces yo a veces me compadezco demasiado, la compasión me perjudica la salud literaria. Ángela, ¿qué hay aquí si hay algo de elemento autobiográfico, de factor autobiográfico? ¿Formas tu parte con ironía pero sin compasión del neurótico zoológico humano que describes en el libro? Probablemente sí. Lo que ocurre es que yo no hago autobiografía, no conscientemente. Mi vida no es tan divertida. Yo sí soy divertida en mi vida particular porque soy ocurrente, lo intento, o sea, es un poco patético, pero lo intento. Pero no, mi material existencial no da para tanto, no da para tanto. Pero si tienes capacidad de observación y un escritor debe tenerla, pues siempre se saca ese material de Derrubio de por ahí. Este es un libro lleno de neuróticos. Claro. ¿Tú crees que los neuróticos son todos víctimas de sí mismos y no, como a menudo creen, víctimas del prójimo? Por supuesto. Las neurosis son un mal de nuestro tiempo, son también propias de nuestras sociedades acomodadas y demasiado en el confort, valga la redundancia, instaladas. Tenemos neurosis que no tendríamos si estuviéramos viviendo en otras circunstancias mucho más primarias, más primitivas también, de tener que satisfacer necesidades básicas que ya tenemos cubiertas. Entonces, pues es un mal típico de sociedades opulentas, yo creo. Novela de rapidísimas secuencias sucesivas, ¿no? Técnica de fogonazos, un poco a lo Manhattan Transfer. Sí, que es un gran libro que a mí me influyó mucho cuando era adolescente, que es cuando uno lee todo lo que tiene que leer. A Cela también. Sí, también, efectivamente. Pero no tanto como a mí o más, le influyó a él. Te hago la pregunta, bueno, es igual. No, es un gran libro. Y efectivamente esa es la técnica, es un poco esa cámara que va pegando picotazos, porque son aguijonazos por aquí y por allí, y compone un fresco un poco pocho a lo mejor, pero un fresco contemporáneo. Seguro que el título le encanta a Luis García Berlanga. Ah, bueno, sí, pero él es un gran carnívoro y además las muñecas le gustan mucho. Las muñecas hinchables. Antonio Ruiz Vega, Jack el Destripador, como telón de fondo de este libro. No es el primero que le dedicas. ¿Por qué tanto interés? Pues es una pasión que tenía yo ya desde la infancia y se me despertó cuando salió un famoso bestseller de una escritora norteamericana, Patricia Cornwell, en el cual pretendía desentrañar definitivamente el enigma de esta figura victoriana. Ahí empezó todo un poco y luego pues porque he tenido ocasión de viajar bastante a Londres y bueno, allí me he documentado y sobre todo me he ambientado en el marco geográfico de donde todo sucedió, ¿no? Y después, como has dicho, pues sí, este es el primer libro de una trilogía y bueno, es el más romántico, el más sentimental porque es una biografía de una de las víctimas, la cuarta víctima. Y punto de vista femenino, ¿no? Sobre el he adoptado un punto de vista femenino. Hay dos partes. Bueno, ¿quién lo diría viéndote? Pero ya. Milagros de la literatura, precisamente, ¿no? Sí se diría eso. Sí. Porque en realidad todos los hombretones con barba como él, lo que quieren es escribir grandes personajes femeninos. Vaya, no lo sabía. Cuando las mujeres los escribimos dicen, ¡buah, cosas de mujeres! Pero cuando los escriben los hombres dicen, ¡ah, qué bien! Un gran personaje como Flaubert, o sea, bueno, sí, sí. por ejemplo. Bueno, entonces Antonio, digamos que me enamoré del personaje, ¿no? En parte lo descubrí porque era un personaje bastante desconocido y luego lo que he hecho es reivindicarlo, básicamente. Bueno, si te enamoraste, lo de femenino queda corroborado o no, porque creo que tú sostienes, hay muchas hipótesis sobre quién fue en realidad Jack el Destripador, pero tú sostienes que fue o pudo ser al menos una mujer. No, estás equivocado. Pues muchos lo sostienen. Hay una teoría, esa era la teoría de Sir Arthur Conan Doyle, que era Jill the Ripper, o sea, era una mujer. No, para mí, la tesis que defiendo, no tanto en este libro, pero sí en los siguientes, aunque en este libro ya lo apunto, es que fue un gang, es decir, fue un grupo de asesinos, una Mannerbun, que es como la definen, una horda, vamos. Bueno, yo no quiero destripar una de las intuiciones que tú tienes sobre Jack el Destripador. Sirva la redundancia, ¿no la quiero destripar porque cuando me la contaste te dije, escribe eso y lo de Dan Brown va a ser chiquito. ¿Tú lo quieres mencionar o no? No, eso es una... Aquí hay mucho escritor que te puede devorar la idea. Nunca mejor dicho. Sí, ¿no? Por es eso una he dicho continuación de la saga, pero que ya no se desarrolla en Inglaterra, sino en Alemania. Pero no quieres aquí decir, me pasa un poco lo que decía... No quieres decir de quién podría haber sido... no, vamos a dejarlo. Padre, Jack el Destripador. Bueno, lo dejaremos para cuando escribas esa novela. Esto es un poco lo que Dalí definía como el método paranoico crítico, ¿no? Que llega un momento cuando te metes tanto en un tema que unas cosas empiezan a llamar a otras y acabas reinterpretando toda la historia en base a Jack el Destripador, que como hemos dicho no existió, ¿no?
Me has puesto en esta novela una dedicatoria que dice, ya sabes, hay mentirosos, Sí. grandes mentirosos y gente que escribe libros sobre Jack el Destripador. ¿Nos estás llevando mentirosos a todos los demás miembros de la República de las Letras, incluyendo los presentes? Esa es una cita, no me acuerdo del autor, pero es una cita muy conocida en inglés, es There are liars, great liars and people who write books about Jack the Ripper. Como diciendo que, bueno, que es un tema en el cual se han escrito las mayores incoherencias y, bueno, como es un tema abierto, pues se presta a cualquier interpretación, hasta las más disparatadas, ¿no? Pero yo eso lo he utilizado pues un poco con cierta autocrítica y en plan de broma, ¿no? Pues me parece una frase muy original, ¿no? Como aquella de los periodistas de peor sería tener que trabajar o no te fíes nunca de un policía que cuando menos te lo esperas se ponen de parte de la ley, ¿no? Es un poco de ese tipo de frases paradójicas. Bueno, ya saben ustedes, últimas palabras de Kate Edowis, Jack el Destripador contemplado desde una óptica femenina, y me imagino que nuestro realizador habrá colocado en sobreimpresión la manera de tener acceso a este libro. Manuel García Viñó, ante todo una aclaración. Me habría gustado contar con algún escritor del grupo Prisa para rebatir tus tesis, pero por unos motivos u otros no ha sido posible encontrarlo. Quienes querían venir no podían hacerlo y quienes podían hacerlo no querían venir. Te has convertido en una especie de apestado, tú y los de la Fiera, ¿no? Más bien en un erizo, ¿no? En un erizo. La Fiera... No creo que hubiera venido ninguno. Bueno, en cierta ocasión, en otro programa mío vino alguien. No, y terminasteis era como el Rosario de la Aurora. De tercera generación. No era ninguno propiamente del país, era, yo me acuerdo. ¿Era Vicente Molina Luisito, Foix? De la Peña. No, pero el que yo me refiero era Vicente Molina Foix, que sí es un escritor del país. Y un Bueno, escritor pero al que tú además ahí lo que vino vapuleas, entre solamente otros otra muchos, ¿no? En ese programa no íbamos a hablar del país, íbamos a hablar de la muerte de la novela, y él lo estropeó. La Ángela, empeoró la Ángela, muerte. ¿de ti han hablado alguna vez los de la Y le he Fiera preguntado, Literaria? nada más conocerlo, le he preguntado, he dicho, ¿estoy yo ahí? Porque claro, se me escapa, te insulta tanta gente que Habría no que sabe. mirar el índice de nombres, No, a ver si... No lo decía, no lo decía por ti, cuidado. Digo muy rotundamente Digo, a las mí, faltas que le veo. la pero cosa de internet y todo esto. No estás, pero no le he no estás. preguntado y no En el está. índice de nombres no Lo estás. cual no sé si me honra o me deshonra, Manuel, no lo tú sé. tú no Me puedes honra estar, Irene, seguro. porque eres demasiado recién llegada al mundo, ¿no? Ya sabes. No me gusta el insulto. Lo único que No, llego a pero decir... yo hablaba de la gente que bueno, pues en internet, que es un porque medio anónimo. Se me vino tan a las manos, pero era un párrafo en que yo hablaba de que el país equipara a Sartre, a Sabater con Sartre. Y yo decía, ni cuando siquiera a feo se le acerca. Es lo único. Llamarle feo a Sabater es lo único que he hecho. Lo demás es que no saben escribir, que anacolutos, que no sé cuántos, que tal. Bueno, pero Sabater seguro que eso no se lo toma mal. Tiene sentido del humor, seguro que le hace gracia y todo. O sea que... ¿Tú, Vamos, tú- yo no estoy. ¿Tú has leído No el sé libro si de Rafa Rech, Rafa- Manual de Literatura para Caníbales? No, he leído otro, pero no, este no. Pues te lo sí. recomiendo. Te va a gustar, también, ¿eh? yo también. Te va a Un gustar. libro feroz y algo fiero. O sea, que creo que te gustará. ¿Tú recibes la Lo Fiera leeré, te lo Literaria, prometo. Rafa? Yo no recibo la Fiera Literaria, voy a suscribirme para recibirla porque tengo mucho interés. Leía por internet, que ahora ya está en Es internet. completamente distinta. Es completamente distinta. Completamente distinta. Ah, y mejor la película. La de internet es más seria. Mejor el libro. Mejor Más es- sesuda, ¿no? estadística, sí. Aunque tiene algunas páginas de humor, pero Pero la sal y la pimienta están bueno, en las cosas más serias que hacemos nosotros, que es la crítica compasada, hay mucho humor, pero es lo más serio que hacemos. Hombre, es que el humor es una cosa muy Sí, seria. muy esto, seria, como claro. saben todos los Esas sí grandes las he humoristas. seguido con muchísimo gusto en literaturas.com, que llevan... Pero eso es de otro amigo mío, Esa es de otro. Clandestino Menéndez. Sí. Yo no he publicado hoy. Yo antes le he preguntado ingenuamente que si Clandestino Menéndez era su nombre auténtico. No, es y de me otra ha dicho, persona. no, es ¿Cómo se va a el llamar de- Clandestino? Pero hay nombres rarísimos en la Hijo vida de algún del anarquista de la señor, guerra civil o una efectivamente, cosa así. claro. Es de otra persona y no soy yo. No, me ha dicho que era un seudónimo de... Irene, ¿tú la Además, Fiera tiene un Literaria la recibes, la lees, la Clandestino conoces? tiene un libro No, que se pero la voy a- a llama... partir de ahora la voy a seguir. Pero No, nunca habías oído hablar Críticas, de ella, no sé ¿no? qué. Todos al tiempo, no, de uno en uno, por favor. ¿Nunca habías oído hablar de ella? no. Y es culpa mía. También es que he vivido muchos años fuera de España y la verdad es que estoy empezando a conocer ahora el panorama de la República, de las letras.
Bueno, pero la fiera se Pero, ve en claro. universidades de Estados Unidos. Y en Claro, lugares- llegas a España y te tienes que enterar de que ¿Dónde te existe la enteras? fiera. o Claro, sea, no, ya me he enterado hoy. nada más Estás llegar. perdida. Ya me he enterado. Antonio, ¿a Soria llega la fiera Hombre, claro. literaria? ¿Qué cosas tienes? Sí, yo leo la fiera literaria y me gusta bastante, coincido bastante porque yo como crítico también tengo bastante mala hostia. Bueno, yo ya antes que no lo conocía, Antonio, antes de entrar aquí tengo que decirlo, porque antes le Sí, tiro dilo. un puñazo y no se va a entender. Pero es que a mí Antonio me había hecho una reseña, bueno, una reseña, quiero decir, Incluso un par de ellas, creo. reseña, llámalo H, ¿no? Y entonces estaba por ahí en internet circulando, en la que me ponía caldo, o sea, me ponía que era de un burro. Entonces cuando se ha ido a presentar... Yo cuando la he visto no me dice, "Soy acordaba si le Antonio, había tal y puesto a cual". caldo o no. Entonces, Pero me lo me ha ha confirmado soltado que sí. inmediatamente el chip y le he dicho, ah, tú eres el Eras de tú. la página de internet esta y tal. Y el otro se ha puesto de 100.000 colores. De hecho, me ha regalado un libro y me ha puesto con mis disculpas. Digo, no hace falta que te disculpes. Y esto, que hablen de mí aunque sea bien, como decía Cela, ¿no? Y en estos momentos, vuestras relaciones, ¿cómo Hay son? una química, como verás, que traspasa la distancia de la mesa y que nos une. Sí. Hay una corriente que es prácticamente visible, es sólida. Vale. Esto Pote. acabará en enamoramiento, ¿no? Seguro. Pote, estás ahí calladito. Para un editor, la fiera literaria, ¿qué le parece? ¿Qué te parece a ti A la mí me fiera? parece muy bien. Creo que tiene un planteamiento un poco irritado porque no distingue, o distingue muy bien, pero se enfada mucho con que haya industriales del libro y editores. Quizá no debería dar tanto bombo a los industriales del libro, que en realidad hablan de la cultura como entretenimiento, como distracción de la realidad, y tener quizá una actitud más positiva hacia los editores que entienden el arte y la cultura como desentrañamiento de la realidad, como conocimiento. Entonces me parece que es dar mucho bombo, donde en realidad no hay que darlo, ¿no? Bueno, verá, eso va por una razón muy concreta. Con quien más vamos es con aquellos editores que, como Polanco, quieren tener un marchamo de progresismo, intelectualismo, y luego, sin embargo, hacen cada tortilla como mandar a un tío a que le pregunte a Nevenka que por qué se dejaba tocar el culo, y hacen un bestseller de eso. Creo que era Millás No, el que hizo eso, ¿no? era Millán, sí. Para que, por si luego no hay tiempo, me gustaría que dijeras dos palabras, Pote, sobre cómo se ha escrito La Guerra Civil Española, el libro que acabas de editar, de Carlos José Márquez. Yo te confieso que hasta recibir el libro no sabía quién era Carlos José Márquez. Evidentemente casi nadie sabe quién es, porque es un autor muy joven. Creo que su primer ensayo publicado es un chaval que, si no me equivoco, es nacido en los 70. Por lo tanto, pertenece a una generación... 75. En el 75. Pertenece a una generación que ya está alejada del fenómeno de la guerra civil y que trata de hacer un estudio epistemológico de cómo se ha escrito, y por las dos partes, la guerra civil, intentar tener una visión más o menos objetiva o neutral o holística incluso de la historiografía de la guerra civil. Y creo que era un libro necesario, está muy bien, es un Yo te he esfuerzo de muchos propuesto años. que hagamos un programa sobre esto y naturalmente que Lo haremos, invitemos a tu autor. De momento coloquémoslo aquí. Y por cierto, también tenemos que hacer otro programa sobre Jack el Destripador, queda pendiente. Estoy en ello. Manuel García Viñó, los dos libros, La Gran Estafa y La Cultura como Negocio, son dos libros que se suman, son dos libros parecidos, ¿no? De cierto modo. Son dos volúmenes de un mismo asunto, ¿no? Sí, los capítulos de La Gran Estafa podrían haber sido capítulos después de la introducción que hay más o menos sociológica, podrían haber ido, así como van más abreviados, pues haber ido con todas esas críticas, pero hubiera sido un ladrillo, no creo yo que hubiera convenido. Bueno, este libro está prologado por Antonio García Trevijano, y yo, antes de que lleguen los anuncios, y estoy seguro de que tus respuestas darán pie al debate que después de esos anuncios se desencadenará, te voy a formular las mismas preguntas que formula Antonio García Trevijano en su prólogo. Primera pregunta: ¿por qué la industria editorial, la que controla el mercado de los libros de ficción, promociona productos de tan ínfima calidad literaria? ¿No dispone de mejores escritores? Eso se dijo en aquel primer programa tuyo. El aparato de marketing, de publicidad que tienen ellos, les puede hacer vender lo que le dé la gana. Entonces, es de preguntarse, si podían coger a una serie de autores discretos, por lo menos, ¿por qué no los cogen y se dedican
a la basura, porque es que parece que no, que lo hacen queriendo. O sea, que es imposible que haya nada más malo que Javier María, nada más malo que Maruja Torres, nada más malo que Almudena Grande, sobre todo en esas cosas que quiere hacer un mundo de estudiantes, y no lo hace siquiera. No lo hace siquiera. Es ridículo, siempre polla y polla y polla. Bueno, son opiniones de Manolo García Viñó, no forzosamente compartidas por todas las personas que estamos en esta mesa. En lo de Javier María sí coincido. Y en el otro, también Rafa Reche, ¿no? Y en el otro, no sé, Irene estaba levantando el dedito. Solo quería decir que, bueno, meterlos a todos en el mismo saco, a todos esos autores, supongo que habrá lectores que a los que les gusten unos sí y otros no, de los que has nombrado. Lo que ocurre es que si estos autores solo publicasen en La Aldea española, lo entendería, pero publican en otros lugares y venden más incluso en otros países que aquí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que todos los lectores son torpes? Mira, probablemente ¿No son la tontería es universal. o que los traductores están arreglando novelas? Sí, yo no Podría ser, Fernando. Pero yo creo que la única salida es que la tontería actual es universal. Se han contagiado todos, pero es imposible que Javier María, traducido... Yo tengo un amigo que ha sido profesor en la Sorbona 25 años, está casado con francesa, Juan Ignacio Ferrera, que es quien más sabe de novela española del 18 y del 19 en el mundo. Bueno, pues la mujer de Ferrera le ha dicho que en traducido no se ve tan horrible, porque le corrigen las tantísimas faltas de ortografía. Pero eso tú misma lo has sugerido, ¿no? La posibilidad de que la traducción mejore y de el gramática texto. y de sintaxis y todo eso. Pero que son chorradas las que dice, porque vamos, eso ya no me lo tiene que jurar nadie a mí. Son chorradas las que dice. Es capaz de llevarse página y media hablando de los papelitos amarillos que se ponen frente al teléfono para apuntar. Digo, ¿y a mí qué me importa eso? O de un escaparate de zapatos. ¿Y por qué los escogen malos? ¿Por qué no cogen a Irene y la promocionan hasta lo que acaba Si yo creyera hay una razón muy clara para eso, porque no hay industria. Vamos a ver, si la literatura es conocimiento del mundo, los conocimientos o son profundos o son comunes. Si son profundos, son compartidos por una minoría de gente que dispone de los referentes para poder alcanzarlos. Compartirlos, mientras que si el conocimiento no es profundo, es universalmente compartido en ese momento. Ahí sí que hay industria, sí que hay un interlocutor de masas. Mientras tanto, si no, la cultura, por definición, o la alta cultura, o el arte, cuando es, digamos, cuando detecta el umbral de crisis de la disciplina de un paso adelante, por supuesto que por definición y en principio es minoritario. Pero bueno, de todas formas, o sea, que haya gente que venda libros, a mí me parece absolutamente tan respetable. O sea, Sí. en un mundo en el que, bueno, que te quiero decir que no estamos los escritores cometiendo crímenes contra la salud pública, sino publicando libros. Ni fabricando Entonces, armas, ni nada. efectivamente, cuando tú vendes libros, no solo en tu propio idioma, sino en otros muchos, o sea, Marías es un escritor al que yo no he leído, por desgracia o por suerte para mí, o lo que sea, pero no conozco, no puedo opinar de su obra con la misma autoridad que la gente que lo haya leído, que al final opina también desde su propio gusto, ¿no? Pero yo sí sé que Javier Marías en Alemania ha vendido muchísimos libros, tiene muchísimos lectores, y eso pues, es respetable. O sea, a mí me parece que cualquier escritor que publique libros, no quiero decir que es que nos pasamos la vida desanimando a la gente para que se acerque a los Ángela, libros. yo creo que lo que se para leer dirime en eso- este programa no se para critica el leer hecho de que eso Javier mejor Marías no leer venda nada, muchos desde libros. luego. En todo caso se critica el tipo de literatura que hace Javier Marías. No, pero estamos Además, si vende, criticando pues, muy que bien. sea Yo creo que lo que se critica un es que escritor se le dé ensalzado. prestigio, que se le dé marchamo Aura, sí. de obra de calidad. O sea, Juan Salvador Gaviota se han vendido miles de ejemplares, pero nadie considera Millones. que eso sea Dickens o que eso sea Galdós. Pero es que no todo el mundo tiene por qué leer a Dickens o a Galdós. No, en Es absoluto. que yo estoy, o sea, yo soy una firme partidaria de que se vendan y que se lean Pero no todo se puede tipo de tratar al libros. Chopet como si fuera jamón ibérico. Bueno, lo que ocurre es que tú me digas, bueno, Marías tiene méritos como pertenecer a la academia, que a mí no me parece que sean adecuados, porque no considero que tenga... Pero hombre, haz un examen de todas formas de toda la Real Academia, a ver cuánto, si te Sí, pones queda- tan estricto, queda a ver poco, cuántos queda te poco. quedan. Yo no, O sea, yo no me pongo estricto ni nada, pero Nosotros ser académico publicamos- no tiene digo nada yo, que ver con ser no sé, buen que escritor, ¿no? Que yo sepa. creo que hay no sé, que ser respetuoso con la gente que, a pesar sí, de que con la tenga obra una no. maquinaria detrás, porque no es verdad que cualquiera,
que te hagan vender libros a cualquiera. O sea, que cojan a Irene, me cojan a mí, te cojan a ti y nos pongan una maquinaria detrás y vendamos tantos libros. O sea, la gente al final, los libros es algo que no los compra por prescripción facultativa. Hay libros que tienen muchísima promoción y se estrellan. Entonces, y, por ejemplo, la verdad es que Javier Marías tanta promoción, si realmente nos fijamos, no tiene. Vende mucho ya porque está engrasado. Vosotros visteis, porque tiene una serie de lectores. Cuando todavía no existía el Cultural y existía Esfera, que lo usaba Carmen Sarmiento, esta mujer hizo una investigación y 2 páginas en las que demostraba que no se vende tanto como se dice, que se hace pasta de papel, muchísimos trucos. Pero mucha para gente engañarnos. también vende más de lo que se cree, o sea, de lo que te puedo dar muchos datos y efectivamente la industria de la novela o de la ficción es de la primera edición, la facturación global es paupérrima. Hay gente que no tiene nada que ver. Hay profesionales pero quiero decir especialistas que hay gente que conecta con el gusto de su tiempo y si eso no el tiene nada que gusto ver con la tú calidad consideras literaria. que es mal gusto, no, eso no tiene nada que ver con la calidad literaria. Pues sí, puedes considerar que es mal gusto. Puedes decir que la gente que le gusta el Código da Vinci tiene mal gusto, y yo lo digo. Bueno, tendrá mal gusto, pero yo, sin embargo, pues yo defiendo ese libro. Yo defiendo ese libro que ha hecho pero muchos ¿porque lectores. vende mucho o por el libro en sí mismo? Porque ha hecho lectores, o sea, es que estamos... Ha engañado a lectores. No, vamos a ver, yo creo que estamos constantemente tratando de imponer modelos elitistas a la masa. O sea, a la masa a la que, por otra parte, pertenecemos todos, ¿no? Es como, no tienes que leer el Código da Vinci, tienes que leer a Dante Alighieri. No, nadie está diciendo eso. Pero lo que no hay es que confundir, no hay que decir que el Código da Vinci es literatura es de Dante Alighieri. Es literatura de entretenimiento. ¿Por qué no tiene? Eso es la distracción de la realidad, no penetrar y desentrañar la naturaleza de las cosas, es lo contrario. Pero vamos a ver, yo no defiendo las cualidades literarias de ese libro, que no las tiene, evidentemente. Lo que defiendo es el caso de María, que defiende sus cualidades literarias. Lectores, o sea, la gente que se Es que ese es el error, Ángela. El otro día, el director de la sección de librería de una sucursal en Málaga, concretamente del Corte Inglés, me dijo, él, motu propio, me dijo... Otra vez se te cae el micrófono. Perdón. Nada, recógelo, Ángela, no tiene importancia. Bueno, me dijo, los efectos del Código da Vinci han sido demoledores para la venta de libros, no solo para la lectura, porque hay muchísimas personas que se creían que la literatura era eso, que se han dejado de engañar, que después de leer el Código da Vinci han acudido a otros libros en los que había literatura más de verdad y se han quedado horrorizados y ya no volverán nunca más a abrir un libro. O sea que no es verdad ese argumento capcioso de que por lo menos leen. No, por lo menos leen, no hay que ver lo que se lee. No sé, yo... Pero el Código da Vinci, ¿de verdad ha habido una campaña que ha pretendido hacerlo pasar por alta literatura? No, Da Vinci no, nadie ha dicho eso jamás, o sea, aunque lo hayas defendido, nadie se ha atrevido. 40 millones no, si es que lo de las ventas yo no entro. Lo que hay que tener es un poco de criterio, y creo que la obligación de los señores críticos, de los editores, de los críticos es tener criterio, Claro, efectivamente. exacto. ¿Y dónde está el criterio? Porque parece que no hay diferencia. Pero los críticos le han dado ese libro. La primera obligación de los críticos es leerse los libros. Bueno, claro. Sospecho que en el 80% de los casos no se los lee. Y distinguir el choppet del jamón ibérico. Bueno, pero es que hay Tiene gente que haber un que come... criterio de Pero tú no excelencia, puedes... digamos. Pero ese criterio de excelencia no se hace mayoritario. Nunca ha sido mayoritario los criterios de excelencia. O sea, la arete es una cosa que no es masiva. Esa literatura de kiosco, de puro entretenimiento a la que te estás refiriendo, ha existido siempre. Pero nadie se la tomaba en serio. No le hacían críticas en los suplementos literarios, no se hacían cursos en las universidades. Era lo que era. No le consideran Hemingway. Pero es cultura popular. ¿Por qué desdeñamos tan alegremente la cultura popular? ¿Cultura popular o cultura plebeya? Bueno, que es cosa bien distinta. Pueblo y plebe son cosas bien distintas. Ahora ya no hay plebe, claro, porque el pueblo se ha transformado en plebe. Pero si nadie desdeña la cultura popular, pero habrá que distinguir, ¿no? Bueno, yo creo que pero sí distinguimos. Yo he partido de la base de que distingo. Ahora que, bueno, que hay cosas que yo creo que no le hacen mal a nadie. O sea, qué malacia, a pesar de todo. Eso lo dices tú, el Código da Vinci ha permitido publicar a otros muchos. Pero Stephen King no es Hemingway y no es Faulkner, eso es evidente. Pero a mí me parece un gran escritor de cultura popular. Claro, pero tú subes a un avión lleno de turistas alemanes en agosto y van todos leyendo a Stephen King, no a Hemingway, claro, ¿me entiendes? Me parece fenomenal. Y son lectores de una pero, gama... Ángela, pero nadie en Estados Unidos se toma en serio a Stephen King como diciendo Stephen King es el Faulkner de nuestros días. Perdona, pero Stephen King tiene mucho predicamento en Estados Unidos, en sus colaboraciones periodísticas. Él recomienda libros... Sí, pero Stephen King es honrada literatura de entretenimiento. El problema del Código da Vinci es que no es literatura de entretenimiento, es que es un aburrimiento. Es que yo lo he intentado leer y ya lo he explicado varias veces en 3 ocasiones y no he conseguido pasar de la página 30. En cambio, Stephen King me pasa lo mismo que le pasa a Rafa Rech. Agarro uno y lo devoro. Esto no es alta literatura.
Bueno, pero hemos literatura de pasado consumo. de Javier Marías La Casa de los al Espíritus, Código Isabel Da Allende. Vinci, Sí, vamos a y dejar a estamos Javier mezclando Marías. Yo no me muchas quejo de la otras literatura de cosas. consumo, pero me quejo de que se confundan las cosas. Bueno, eso, hacer por ahí pasar vas bien, esto por Rafa. alta literatura Efectivamente, es un fraude. también hay una lectura de consumo y una lectura de adquisición. Y habría que tener claro qué es cada cosa. Y yo le hago a pelo y a pluma, yo leo literatura de Hombre, es que a consumo. mí me parece que no Claro, es hacemos todos, en Alta realidad. literatura no tiene Perdona, nada. yo le iba a formular 3 preguntas, las de Antonio García Trevijano en el prólogo, Manolo García Viñó, y la primera ya ha desencadenado un debate. no le hemos dejado hablar al hemos pobre sobrepasado Manuel. mucho el tiempo anterior a la publicidad. Así que dejo las otras 2 preguntas para después de los anuncios que ahora llegan. Más quisiera. ¿Y tu editor? Segunda parte de Las Noches Blancas, tenemos armada aquí una buena marimorena, vamos a seguir con ella. Había anunciado 3 preguntas formuladas por Antonio García Trevijano en este libro de Manolo García Viñó, La cultura como negocio. Formulé la primera, se armó la que se armó y ahora voy a formular la segunda, Manolo. ¿Por qué todos los novelistas, se pregunta García Trevijano, promovidos, ignorando la historia real de la transición y la naturaleza oligárquica de esta monarquía, repiten las consignas propagandistas del sistema? ¿No conocen la relación necesaria entre historia y novela? Tienes que responder tú, que eres el autor del libro que ha suscitado estas preguntas. Bueno, yo en eso no soy... Bueno, él tiene una división de la novela y yo tengo otra. Y yo me he dado cuenta que ha habido una cierta confusión y que yo al momento de leer el prólogo me pareció magnífico por todas otras razones y ahí no quise enterar. Antonio tiene una idea de la novela como pueda ser Ana Karenina, como pueda ser Guerra y Paz. La Guerra y la Paz y toda esta, en que él dice que el novelista es más historiador que el historiador y que cuando crea un mundo nos está dando más verdad histórica que si el otro se limita a facilitarnos datos de política, de literatura y esto y lo otro. Y yo, sin embargo, a partir de ese librito pequeño que tú tienes ahí, de Día de la Novela, yo lo que busco es otra forma novelística. La novela, todos sabemos lo que es el gran corpus de la novela del siglo XIX. Es insuperable, insuperable. Pero dominan prácticamente más, creo yo, los sentimientos que los pensamientos, que las ideas. La novela de ideas de verdad es la novela del siglo XX, la que inician los Joyce, los Virginia Woolf, Kafka, y además que buscan una estética novelística, que antes la novela no ha tenido. La novela sí ha tenido valores estéticos, pero de índole lírica o de índole épica. Quienes dan por primera vez una novela con valores éticos, tú sabes que antes gente como Paul Valéry había dicho que la novela no se podía asimilar a las artes, porque era plebeya, era vulgar, tenía cosas vulgares y tal igual. ¿Quién puede decir que tenga cosas plebeyas y no criterios de arte elevadísimos? Virginia Woolf, Frank Kafka y no digamos ya Michel Vitor y Claude Simon. Pues, bueno, vamos a ver. Olvidándonos del sesgo extemporáneo político que existía en la pregunta de García Trevijano, a mí me gustaría recabar las opiniones de los señores contertulios sobre esta definición y visión de la novela que acabas de dar. Porque si bien yo, por ejemplo, coincido en que Kafka es un grandísimo novelista, no estoy de acuerdo ni en Virginia Woolf, ni en Vitor, ni en Nathalie Sarraud. No sé lo que pensarán. Has mencionado a Nathalie Sarraud también, Vitor. No, Claude Simon. La hubiera mencionado. No estoy de acuerdo ni con Claude Simon, ni con Vitor, ni con Virginia Woolf. Yo creo pero que no sé no lo te que gusta pensáis Virginia vosotros. Woolf por el mismo motivo por el que no te gusta Marías. Seguramente. Porque no tiene una estructura clara. Son novelas de fluir, novelas de... Oye, pero yo tengo que hacer una protesta de que se nombre junto a Javier María y a Virginia Woolf. Pero ha sido Irene que conste en acta. No, pero es que veo claramente esa estética que es la que... Y Marías probablemente tienen en común algo, que son inventos mediáticos. ¿Inventos mediáticos? Sí. O sea, lo hablábamos un día aquí, Rafa Reyes, es decir, Virginia Woolf ha gozado de muy buena prensa. Siempre. ¿Pero por qué?
Bueno, pues por una serie de circunstancias que se dan en ella, en fin. Porque aporta un punto de vista diferente A mí, en el arte, Fernando, aporta un punto me de vista gustaría nuevo que no distinguieras existía hasta entre ese el invento momento. mediático y el fenómeno mediático. Porque el invento mediático parece que alguien lo ha manipulado, lo ha calculado, hay una estrategia detrás y una serie de acciones que encaminan Y en cambio- a hacer un icono de esta figura, cuando normalmente es una cosa mucho más compleja y más azarosa, Eso que lleva a es. hacer Y que se va haciendo a estas cosas posteriori. ocurren En más el caso que... de Virginia Woolf se hace a Virginia posteriori, Woolf- en otros se hace a Virginia priori. Woolf, ¿por qué ahora se la considera una autora maestra? Porque ha persuadido a otros autores a convertirse en autores. O sea, En la yo creo que mayoría de los casos, insisto, son más una- fenómenos que inventos. La literatura se convierte en ejemplar en el momento en que hay escritores que la reivindican. Dicen, yo siendo lector me convertí en escritor habiendo leído a estos. Eso es lo que yo creo es el criterio. Y es un criterio que se desarrolla al margen de las voluntades. Es algo que va ocurriendo ¿A quién por ha azar. persuadido la señora Woolf? A mí, por ejemplo. Yo la leo y trato de dialogar Bueno, con pero, ella. por ejemplo, en ella Eso hay que concurren agradecerle, entonces sí. una serie de circunstancias que coinciden con lo que ahora se llama corrección política. Sí, claro, con la cuota, dices, ¿no? La famosa cuota, la femenina. condición de feminismo, el grupo de Bloomsbury, que también así ha gozado de una buena prensa excesiva, en mi opinión. Silvia Plath sería la otro ejemplo homosexualidad. parecido. Bueno, pero ¿Qué Silvia problema Plath, tienes otro con ella? nombre. Otro ejemplo. Yo no tengo ningún problema. Su novela esa es un Novela. aburrimiento La campana absoluto. La de campana de cristal. cristal no hay. Su obra poética. pero la No obra hay- poética obra no, poética. la novela no. Paul Bowles, no, aunque la ahora no poética- hablamos de una mujer sino de un La obra hombre, poética es sí, otro Oye, Paul Bowles tiene cosas de Hace- mucho sobrevalorado. Es que sobrevalorado lo en veis la como siempre luego, al final es un criterio ya personal. Es decir, me gusta, no me gusta, me gusta, Las no me gusta. afinidades Entonces tratar de selectivas. sentar cátedra es muy difícil. Pero no es meramente el me gusta o no me gusta, o el me gusta o No, no me por gusta, supuesto. a partir de, Las de un obras- nivel de conocimiento, digamos, con unos referentes y con un... Está clarísimo. Si todo fuera ¿Te cuestión gusta? de gusto... Te pues gusta y entonces- luego dices por qué me gusta y lo investigas y ahí aplicas el criterio y de ahí la crítica. Pero ¿por qué no tratamos de discernir ese análisis estético que podemos hacer de los gustos? Yo creo que Virginia Woolf quizá no te gusta porque no tiene una estructura, eso, como de pegote o en el diseño de la novela no tiene una estructura inicial que tú puedas ir No, viendo. no hay narración. Como, Es en su estricto, o sea, en Virginia Woolf no hay una narración, no hay una trama, en el sentido clásico de la unidad de... pero es que no hace falta, es que en ese tiempo Pero bueno, no hace eso es- falta ya. Y precisamente lo que has Precisamente leído, en su momento, eso es lo el momento novedoso histórico, en ella, claro. de repente se ve reflejado en eso. Es decir, en un momento de caos, si se analiza a nivel sociológico, ¿qué estructura vas Vamos a a ver? Si no ver, hay Pote estructura? Huerta ha establecido una distinción entre fenómeno mediático e invento mediático. Me parece que es una distinción muy inteligente y muy pertinente. Ahora bien, hay las dos cosas. Yo, por ejemplo, tengo en estos momentos aquí delante la lista de libros más vendidos en la semana en la que este programa se graba. Aquí hay clarísimamente autores que son fenómenos mediáticos, como por ejemplo puede ser Ildefonso Falcones y la Catedral del Mar, que efectivamente es un fenómeno, como lo ha sido en cierto modo solo el propio Dan Brown. Pero hay otros autores que no son fenómenos mediáticos, que son inventos mediáticos en la medida en que previamente a la aparición de su libro y no a posteriori, los medios de comunicación han decretado que ese libro tenía que ser un éxito. Bueno, los medios de comunicación, el producto con el que mercadean, si se me permite la expresión, es la noticia. Para que haya un invento mediático previamente tiene que haber una gran campaña de puesta en escaparates y en circulación un libro determinado o un producto determinado. Y eso, Fernando, sí se da. Y se da más frecuentemente de lo que quisiéramos. Pero no siempre es eficaz Pero eso. el medio de comunicación lo que hace es tomar esta gran campaña, este gran lanzamiento, porque ya es noticiable. Incluso es noticia el que sea un mal producto y lo puedan denostar. Sé que me estáis entendiendo perfectísimamente. Entonces, lo que hace el medio de comunicación es amplificar la voluntad del editor o de la persona que haya puesto en marcha esta campaña. Pero que sea creada directamente por los medios, cuando se da porque de alguna manera ha habido un prescriptor con una capacidad de convocatoria o de comunicación importante que señala un libro y que todo el mundo va detrás. Rafa Reig, en el Manual de Literatura para Caníbales, dice, en mi opinión con razón, que ahora los libros, muchos libros, no se escriben, se producen. Es decir,
un grupo editorial agarra a una determinada persona y cuelga como una percha a esa persona un determinado tipo de novela con la colaboración de un determinado tipo de críticos, de redactores, etc. ¿Y eso qué es? ¿Invento mediático, fenómeno mediático o ambas cosas? Ambas cosas, un ¿no? invento editorial. Es que, Bueno, y eso por se otro hace lado, continuamente. como experimento Hay una novela que interesante, precisamente tiene ese pero tema, eso es decir, es otra no me cosa. acuerdo ahora del autor, pero plantea de que en el siglo XIX lo importante Venga, era el campanazo. autor. Campanazo. ¿Plantea de qué? ¿Plantea qué? ¿He dicho de qué? He dicho Sí, plantea. sí, no. Está grabado. Está grabado. Pues no lo he dicho. Bueno, recomponte. Plantea que en el siglo XIX el origen del libro es el autor, ¿no? Y en el XX dice que ya no es el autor, es el editor, ¿no? Y en el XXI ya ni es el autor ni el editor, es decir, es una operación mediática. Entonces ya lo de menos es el libro, primero se decide que se basa, lo de menos es el autor, ¿no? El autor, el que escribe la obra ya es un elemento más. No, yo creo que de precisamente una en el cadena de siglo XXI producción. lo Bueno, importante esto es el una autor, que es la exageración, marca. Claro. Es una novela de ciencia ficción, pero yo creo que vamos hacia eso, ¿no? Es una operación mercantil Yo no en lo la creo, cual yo solo estoy oyendo de toda es la un vida, dato ¿no? más, Esas cosas quién escribe el libro, de un ¿no? equipo Y que está incluso cómo es el libro. escribiendo los libros, de que luego le ponen un nombre. Lo que ocurre es que hay casos como alguno de los habido que hay... Rafa lo cuenta muy bien. Claro. Rafa lo cuenta extraordinariamente Bueno, bien al pero final, lo con que la guerra de ocurre los es que hay Marías. casos en que ahora en el que hay una demanda evidente de tipo, estábamos hablando antes de Dan Brown, de ese tipo de libro conspirativo o ese tipo novelón y tal, encuentran un manuscrito en una editorial, el que dice, bueno, esto tiene aquí, hay una base, pero hay que reescribirlo porque esto es una barbaridad. Entonces alguien se pone y lo reescribe. Bueno, Entonces hay algún libro de esos ahora mismo que está siendo de los más vendidos y que pero no ha sido premeditado. O sea, no ha yo creo habido que hay casos que Que una... el editor descienda al texto pormenorizadamente y haga lo que los anglosajones llamaban Un editing, claro. Eso se ha hecho siempre y no es malo que se haga. Pero un yo creo que de editing hecho y un se hacía reescribing con también, Julio Verne, porque- creo. Yo voy al caso es que partiendo de la existencia de una figura mediática popular, el editor decide que esa persona publique un libro. No, pero Bueno, eso es otra cosa. Eso sí que es un fenómeno muy de la digo yo. industrial del libro, y no me importa decirlo, Sí, léase Ana Rosa Quintana y Efectivamente, tal y cual. ese es un caso concreto. Eso es. Pues eso es un chupar rueda de ámbitos que no son Sí, Es porque además- rentabilizar una fama extraliteraria. Pero no, es que escribir libros da lustre, publicarlos. Entonces, cualquiera que sea Es un alguien, negocio. tiene, para dignificar su imagen, para darle ese tono que necesita, de brillo, pues escribe un libro. Entonces, Pero pues, te das cuenta qué paradoja, qué mal lo tenéis los escritores. Pues sí, que claro. a mí en la editorial nunca me llega una invitación de que tal presentador del telediario, tal famoso va a estrenar una ópera en el Real o va a Efectivamente. presentar ha compuesto una sonata, o yo una qué sé. exposición de esculturas en mármol y todo eso. Efectivamente. Parece No, ser no. que escribir. Es que es lo más barato, es basta lo más con- barato con y saber además es juntar algo palabras, que ¿no? puede O sea, que hacer en otra ese sentido persona, lo porque, tenéis mal claro. porque cualquiera, Sí, sí. cualquiera va a conquistar. Sí. Pero el caso de esta que habéis nombrado, Rosa Quintana, es curioso, vamos. Ana Sí, Rosa. porque Ha cometido 2 delitos y ha salido potenciada Sí, en pues, todos los órdenes. Bueno, porque estamos viviendo en un mundo encanallado, como Ángela Balvey demuestra en su última novela, ¿no? No, porque yo creo que estamos viviendo en un mundo en el que impera mucho la fuerza de la imagen. Entonces, realmente ella se dedica a otra cosa, no es escritora, hace bien su trabajo y después de haber pasado por hecho su penitencia, que fue levísima, porque vendió 150.000 ejemplares, levísima, sí. pues no tiene... que la gente Además, el prefería- error lo cometió otra persona. Bueno, está el asunto de los negros, que es una cosa muy interesante, porque es verdad que hay negros que... Sí, yo he sido negro. Siempre lo he sabido, Claro, yo también siempre lo he he sido sabido. negro. O sea No, que, pero a mí claro, me por ha supuesto. extrañado. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí, pero no es tan evidente. A mí la porque- fuerza de la imagen en Ana Rosa Quintana no me preocupa nada, porque eso es obvio, lo doy por descontado. A mí me preocupa más la fuerza de la imagen, o sea, quiero decir, si, Pero es lo que te da si la- Paul Auster fuera como yo, o como Antonio, no sería Paul Auster, estoy seguro. Quiero decir, ¿cómo? ¿Qué has querido decir ¿Qué has con eso? querido? que tú y yo Que somos es mucho guapo. más feos que ¿Que Paul es Auster. guapo? Ay, tú eres Lo que mucho más ocurre es guapo que- que Paul Auster, Hombre, vamos. muchas gracias, Ángela. Hay personas, como decía, es que ahora realmente el escritor es una marca. Ya es una Entonces marca. hay A mí escritores siempre que me dan una preocupa. imagen omnipotente. Paul Auster es una imagen, Y- puramente. y Sus novelas escritores no que tienen no. importancia, sus novelas... No, sí que la tienen. Mira, la verdadera marca. Yo me tienes encontré toda con la que era razón. guapo después de haber leído varias obras Pues no has suyas. visto a la hija. La hija es guapísima, La también hija la es conozco, guapa. la Es más hija, y guapa el que el esposo padre. Sí, también. muchísimo más y más joven. Y Pero luego, no sabía y luego que eran muchos guapos. libros se compran y no se leen.
Entonces da igual como sean. Bueno, vamos a ver, precisamente ya que ha salido Paul Auster, tengo aquí dos opiniones expresadas por Fernando Marías y por Vicente Verdú recientemente en el Cultural del Mundo, donde dice, Fernando Marías, vamos a hablar un poco de Auster, reciente premio Príncipe de Asturias. Me da pena, dice Fernando Marías, uno de los protagonistas de la guerra de los dos Marías que tú cuentas en tu libro, Rafa, dice, me da pena que un gran escritor como Auster, que nos fascinó con algunas de sus novelas, no acierte últimamente. Sus últimos libros empiezan maravillosamente, pero se derrumban hacia la mitad. Los dos últimos no los terminé, y lo dramático es que la caída en picado surge cuando Auster lleva al límite su propio estilo. Y Vicente Verdú, a mí me parece, dice, el peor escritor o algo, escritores fuera de juego, dice, a mí me parece que Paul Auster y su cursilería. ¿Qué opinan los señores caníbales de Paul Auster? Bueno, Yo no sé, pero de Vicente Verdú estoy de acuerdo. A mí, yo leí algunas cosas de Paul Auster hace años, me gustó mucho, pero me pareció que era un epigono de algunas cosas de Tabucchi, fíjate, y de otros. ¿De Tabucchi? De Tabucchi, es otro invento. Que a su vez es otro lector. Quiero decir que tampoco era una cosa tan... Es un escritor blandengue, es un escritor invertebrado, es un escritor sin consistencia y sin fundamento. Pero bueno, entiéndeme, Fernando, todo esto de las coincidencias y metacoincidencias está ya también muy trillado. O sea, que parece que Paul Auster es un tema que ha puesto sobre la mesa y yo lo he leído ya muchas veces. Bueno, ha salido a relucir ahora y lo hemos agarrado simplemente. Por lo de la imagen, que claro, a mí, la imagen en Ana Rosa Quintana es que eso lo doy de barato, lo doy por hecho. Pero lo grave es que la imagen de lo poco que importa todo. que seas autor de tus propios libros, porque Pues realmente eso, a la gente le da igual. Le da igual, o esa sea, es la idea. la gente que ve la tele y que luego se compraba sus libros. Bueno, vamos a ver, Luciano Ejido, siempre en este reportaje del Mundo, la cultura de masas consagra a los escritores políticamente correctos. Hoy a Unamuno, por ejemplo, no le habrían dejado salir de las 4 paredes de su cátedra. La presión mediática es todopoderosa y el mercado manda y no tolera la más mínima desviación de la ortodoxia establecida. Comentarios. Sí, Eso es verdad interesante. que hay Yo creo que hay Unamuno escritores lleva buenos y razón, malos. sí. Los escritores malos en general no se dan cuenta de las contradicciones que hay en la época actual, de discursos ideológicos que se dan de patadas y lo reproducen. Y luego hay gente que tiene una capacidad de observación mucho mayor. Yo creo que es una cuestión ya más que de ideología, de alineación ideológica, de gente más miope o más torpe que otra. No, pero lo cierto es que se conecta, que lo políticamente incorrecto es difícil de tolerar, o sea, no se puede, porque hay una verdadera dictadura, yo estoy de acuerdo con Ejido en que hay una verdadera dictadura de lo políticamente correcto y eso se nota en los medios de comunicación, no solamente en los libros, que es una cosa más íntima. En un libro parece que puedes meter todo, incluso las palabras estas que decía aquí Manuel, pero en un artículo que es más personal, más inmediato, hay una verdadera suspicacia terrible. Vivimos unos tiempos Yo creo que lo que es muy terribles. difícil hoy en día, o sea, lo que es preocupante es que o se detecta desde el punto de vista del editor, que es la actitud de los industriales del libro, de detectar una demanda masiva e intentar satisfacerla con un nuevo libro, y lo que resulta muy difícil es hacer propuestas al mercado. El espacio de hacer una propuesta, de decir, bueno, yo les ofrezco esto, vean ustedes a ver si lo pueden calibrar, es tan estrecho, que está llegando casi a desaparecer, y eso sí que es duro. Lo que pasa es que están apareciendo nuevos canales, leas Internet, por ejemplo, que quizá nos permitan, bueno, pues otro espacio. Pero en principio, hacer propuestas al lector, proponerle una literatura, digamos, del siglo XXI y tal y cual, está resultando muy difícil. Bueno, vamos a ver, tengo aquí otras declaraciones de Adolfo García Ortega, siempre en el Cultural del Mundo, que es el director de Bueno, ya no. No, en Planeta, ¿no? Sí, Ficción en Planeta. De Ficción en Planeta, donde dice, coincidiendo un poco con lo que decías tú, Antonio, antes, ha habido un desplazamiento del protagonismo de la escritura, yendo del autor metaliterario hacia un autor nuevo, más funcional y más consciente de su papel frente al lector. Ahora el escritor no se pregunta cómo debe escribir, sino quién le va a leer. Si esto es cierto, y yo creo que en gran medida lo es, y tiene bastante que ver con lo que tú decías, Ángela, a mí esto me parece descorazonador. Sí. Me parece eliminar lo que ha sido toda la vida la literatura. Tiene que ver con lo que te he dicho yo, ¿no? De detectar dónde está la demanda y satisfacerla, ¿no? Pero es que es pero eso un acaba mero con- producto de mercado. Acaba con el... Y luego hay otro problema, lo que dices tú, lo difícil que es hacer propuestas nuevas, aparte de otras cosas, por el problema de infraestructura. Es decir, en los últimos 10 años han desaparecido 2.000 librerías en España. Claro. Y dentro de las pocas que quedan, cada vez hay menos espacio para editoriales que puedan proponer, como dices tú,
propuestas nuevas, ¿no? En las librerías que quedan, cada vez más para grandes superficies queda menos espacio para esto. Rapidísima. Pero os quedaríais pasmados de saber, y se lo digo aquí públicamente, que los libros de ficción para adultos en formato trade o tapa y tal, el número de ejemplares vendidos a lo largo de un año en España es de 26 millones de ejemplares. Creo que eso lo dice todo. Enseña, Pote, enseña, aprovecha el impulso mediático. Un libro extraordinario que aconsejo, Borja del Cló, el hijo de Gutenberg. No, pero al margen de eso, este es el mercado real. 26 millones de ejemplares vendidos en el año 2004, 2005, no recuerdo, quitando el bolsillo de ficción para adultos. Yo no entiendo mucho. ¿Cuál es el problema? ¿Son muchos? ¿Que son pocos? Son una cifra paupérrima. Población de 44 millones de habitantes, no llegan aunque seamos la mitad no está mal, adultos. Afortunadamente España exporta mucho más. O sea, te estoy hablando del mercado yo creo que, interno, pero... volviendo a lo que tú planteabas, el problema que hay ahora mismo en España, por lo que solo hay dos tipos de escritores que lleguen al mercado y al gran mercado, es que las fusiones que ha habido de editoriales no dejan mucho espacio para propuestas distintas a nivel ideológico. No, ese pero es el hay problema. muchas pequeñas editoriales. Yo bueno, y Pote están surgiendo nuevas editoriales. Sí, pero les comen el espacio las otras. Pequeña. Él ya es medianito. Él ya es mediano, pero es verdad el que la espacio lo comen estructura las otras. empresarial... vamos a ver, el gran grupo tiene un problema que es la voracidad de recursos que demanda. Entonces tiene que pequeña tirada con tal, pues la desprecia porque necesitan otro tipo de cosas. Pero también tiene sus ventajas, que es la musculatura financiera, la capacidad de promoción, los espacios en las librerías y tal. Necesito tocarte la campana, eso de musculatura financiera, capacidad financiera, pero es una metáfora, a mí me gusta. ¿Te gusta? Es una metáfora. Sin embargo, el pequeño editor pues tiene la ventaja de que su voracidad de recursos es muy limitada, su estructura es muy escueta y tiene como contrapartida el problema de que no tiene la fuerza para estar en la presencia en los tal mercados. como hablas, propongo... Pote, ¿cuándo te compran la editorial? ¿Cuándo te la van a fagocitar? Os propongo que nos dejemos de sociologismos y vamos a ser concretos. Vamos a hablar de libros concretos. Yo os voy a preguntar la opinión por algunos de estos libros concretos. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Travesuras de la niña mala. Yo no lo he leído. Yo tampoco. He invitado a Mario a venir, estamos en ello y lo leeré cuando venga Mario y no antes para tener más fresca la lectura. ¿Alguien ha leído el libro de Mario Vargas Llosa? Yo tampoco. Pero sí te puedo asegurar que yo estaba en Lima cuando salió el libro y en Lima había salido en España 3 días antes y la gente de allí que lo adoran, muchos escritores, periodistas y tal, se lo habían leído ya antes prácticamente de que saliera, de que estuvieran las librerías de España, ya había sido leído, comentado. Perú, latismo peruano, claro, etcétera, etcétera. Pero, y es otra cosa, igual es otra historia. Yo no he leído el libro y a mí me gusta, por supuesto, Vargas Llosa muchísimo, pero es ese tipo de libro que yo decía antes que les encanta hacer a los escritores hombres, que es escribir, crear un personaje femenino y... Inventárselo. Como Antonio Ruiz Vega, inventarse a la mujer, eso es lo que hacen. Inventarse a la mujer que no es eso. Bueno, pero que les también vosotras encanta. inventáis a los hombres los cuando personajes escribís. masculinos Y también. todo escritor varón que escriba sobre supuesto, mujeres está inventando supuesto. personajes, Pero cada vamos a escritora ver. mujer está inventando Pero que vamos a escriba ver, sobre yo hombres. escribo, hay si una yo me invento misoginia un hombre, evidente también en me lo esto, invento. Rafael. misoginia, Mira, no. Rafa, yo escribo un libro, una novela titulada Travesuras de la niña mala y tal, con una historia de amor, y que seguro que es maravilloso, estoy convencida. No, yo lo dudo mucho, y pero dice, bueno, esto lo ha escrito una mujer, roza la sentimentalidad, ¿Quién el dice eso? Es que sentimiento. siempre te inventas... No. ¿Aquí alguien ha dicho eso? Aquí no, digo, los críticos y los comentarios dentro del mundo de la cultura tienden a eso, mientras que si lo hace un hombre, pues es el gran hallazgo. Por favor, no nos desviemos otra vez porque este no es el programa de Lorena Verdú. Hablamos de misoginias, feminismos y masculinismos. Estoy preguntando una opinión literaria. Es decir, a mí me sorprende Fernando, pero que eso es importante decirlo. Mario también. Vargas Llosa está el segundo entre los libros más vendidos. Evidentemente hay muchas personas en estos momentos en España y no digamos en Perú, por lo que cuentas, que están leyendo esta novela. Sin embargo, aquí estamos, no sé, 6 hombres de letras o 7, y ninguno de nosotros ha leído la novela de Mario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los lectores leen cosas distintas a las que leemos los escritores? Así, a rajatabla. Seguro que sí. Pues a lo mejor, Pero a rajatabla, tanto como para que no haya aquí una sola persona que haya leído el libro de Mario. Hemos leído
Ha aparecido es una novedad no hace también, tanto tiempo, Fernando. En mi caso, como tengo que leer tanto del trabajo y tal, pues tengo Y el montaje mi tiempo publicitario muy que han hecho ocupado. echa para atrás. Claro. A mí, la verdad, Rafa, perdona, no te he oído. Ahí, este libro puede que sea bueno o puede que no lo sea. sí. Yo no lo sé porque Puede no que lo he sí, leído, pero y en cualquier caso Mario Vargas Llosa, sin duda alguna, bueno, viene avalado por una trayectoria. Pero en cualquier caso, que es lo que yo decía antes, el éxito de este libro había sido decretado con anterioridad. exacto. A lo mejor lo merece. Ha habido a lo otros mejor de no, Mario esperemos a Vargas Llosa leerlo. que han sido decretados y que no han sido un éxito. ¿Así? ¿Últimamente? Sí. No, hace muchos unos años que todos los libros hace de Mario unos son años. éxito. Hace unos años sí que hubo Los varios. cuadernos de Rigoberto Por ejemplo, tengo entendido que no lo fue. Menos, No es fue verdad. nada. Pero claro, era literatura un poco de género, ¿no? Bueno, y eso ¿y vende qué? menos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Bueno, Yo solo puedo hablar de mi experiencia personal, es que si yo me detuviera en leer todo lo que sale de mis contemporáneos, primero me anularía porque me contaminaría Pero por y supuesto. dejaría de formarme. O sea, un escritor tiene que siempre tener un ojo a la historia literaria. Claro, pero tú eres escritora. Resulta que la Efectivamente. mayor parte de los lectores solo leen a los contemporáneos. Bien. Y eso- nosotros eso es un fenómeno leemos a los grave. antiguos, Nosotros no. leemos a los antiguos Claro, para darles y propuestas. depende también ¿no? lo que estés escribiendo, pues te metes en ese mundo y procuras leer cosas que estén relacionadas. Manolo García Viñó, ¿qué opinan los de la fiera literaria de Vargas Llosa? No digo de esta novela, en general de Vargas Llosa. Por motivos que no son literarios, está perdiendo mucho crédito este hombre. No, los motivos no literarios aquí no nos importan, o al menos a mí Bueno, no me no, pero importan. es que también los artículos son suyos y dice cada cosa que... No, bueno, pero tú disentirás ideológicamente de lo que digan los... Bueno, pero eso no es motivo para condenar literariamente. ¿Veis cómo un escritor. escritor es una marca? No ha caído en el camino de la fiera, está al margen, ¿no? Es un tío, como tú dices, con una trayectoria acreditada. No creemos que nuestra voracidad vaya a encontrar ahí. Porque, Manolo, tú que eres un hombre de izquierdas, estás incurriendo en ese sectarismo Claro. ideológico del cual acusas a los del Grupo Prisa, a los del periódico El País, yo es etcétera. que solo tengo 24 utilizando un horas argumento para leer, ideológico para descalificar a Mario. Yo no pierdo tiempo en uno que sé que yo no voy a encontrar anacolutos en Mario Vargas Llosa, pero en otros españolitos pues sé que voy a tener abundante pienso. Pero ¿no te parece que te estás entreteniendo en cosas que son muy diminutas? Sí, y pero pierdes- yo creo que hasta ahora había que hacerlo, ¿eh? Porque Sí. tú no demuestras una cosa con un solo botón. Tienes que Alguien buscar tiene más que hacer cosas. más nombres concretos. Figura también en esta lista, en el puesto 8, en el momento en el que se publicó, la novela de Eduardo Mendoza, Mauricio, o las elecciones primarias. ¿Alguien la ha leído? Yo tampoco. Sí, y yo fíjate no que me la ha he gustado a acabado. mí. Yo no la he acabado todavía, la estoy leyendo a mí. Una opinión sobre la novela de Eduardo Mendoza. A mí no es una novela de las suyas satíricas, que son las que creo que nos gustan mayoritariamente a todos los lectores, pero siempre tiene esa cosa del análisis minucioso de la sociedad catalana, que hay mucha crueldad. Debajo de su falta de sátira en este caso hay mucha crueldad. Pero no la he acabado de leer. Y si el todavía, análisis minucioso de la sociedad catalana te importa un bledo, como es A mí mi no, caso, a mí entonces sí. ¿qué sucede con una A mí novela? es que sí una me novela importa, como a mí esta? sí me importa que, porque al final se trata de eso, ¿no? De escribir tu tiempo histórico. Eduardo y Mendoza yo sé muy figura bien. entre las personas alabadas o denostadas por la fiera literaria y por ti, Manolo. Denostada, pero digamos de refilón. A él no se le ha leído todavía, pero es de los que pide... Pero no habéis leído a de eso Mendoza. se libra. A mí no llegáis El ni... libro está, no en la feria, en Sí, la está fiera, sino en citado. el libro A está ti citado. llegaríamos... para el libro No sería bueno para ti. Oye, que quería decir una cosa. No te escurras. Que Mendoza, Sí. con Brice Echenique, con el de Tristes Tigres, Cabrera Infante. Cabrera, sí. Oye, Cabrera. un momento, Guillermo sí. Cabrera Infante, Mendoza, Rafael Conte, Miguel García Posada piden el Nobel Para Javier Marías. para Javier Marea. Y yo digo, quien ¿Y pide lo una tontería conseguirán? es que es tonto. No y creo. ya no me ¿Lo interesa. conseguirán? Pero oye, tú dices que no habéis leído a Eduardo Mendoza y hay aquí un montón de referencias. Sí, pero páginas referencias concretas de tu libro. artículos y de cosas de esas. Caníbal Reich, ¿qué te parece Eduardo Mendoza? A mí me parece un gran novelista, por ejemplo, en La verdad sobre el caso Savolta. El laberinto de las Laberinto de las aceitunas. aceitunas, La cripta embrujada, algunas otras novelas. Me pareció insoportable esta novela larguísima sobre Barcelona. La ciudad de los La prodigios. La ciudad de los Sí. prodigios. A mí, sin embargo, me gustó La ciudad de los prodigios. me En cualquier pareció- caso, más serio que Dejadle Javier terminar. Marea.
¿A que sí? Más serio que tiene nada quién. que ver con Javier Marías. Pues no le dan... Eduardo Mendoza es un novelista serio. La infraestructura esa comercial no le ¿Cómo pone que no? a Javier. Pero Javier Marías nunca ha sido portada del País Semanal y Mendoza sí. ¿Cómo que Javier Marías? Bueno, bueno, no voy a... portada, de por todo. supuesto. Pues tiene una Haciendo de página, todo. tiene una página Por todas las supuesto. semanas. No, pero su cara en la portada. Sí lo ha Sí, sido. sí, y además sí, sí, recientemente. sí. creo Pero Eduardo recordar. Mendoza también, ¿no? Sí, sí. Pero Eduardo Mendoza es una persona que también tiene una larga temporada que se ha apartado de los medios. Precisamente Bueno, Eduardo Mendoza Mendoza- siempre ha estado muy apartado de los medios. precisamente Eduardo Claro, Mendoza no se le puede comodidad. acusar de eso. Parece un hombre mucho más serio que los Es más otros. modesto. Sin duda alguna. más Hombre, y humilde. sigue en la editorial que sigue Hasta porque le ahora pilla Fernando cerca has de su nombrado dos casa. libros que yo Fernando. tendré que leer después del verano. O sea que no, esos deberes no los tengo hechos, pero los haré. Bueno, vámonos a los de no ficción. Encabeza, y desde hace ya bastantes semanas la lista, El viaje a la felicidad de Eduardo Punset. ¿Alguien lo ha leído? No lo Yo he lo leído. tengo, pero Yo no lo he leído porque no lo traje he aquí, leído. o sea que lo leí. Ah, ¿tú lo has leído? No entero. Bueno, ¿quieres formular ¿Te un aburrió juicio? o qué? ¿Merece ese libro encabezar desde hace 30 semanas las listas de no ficción? ¿Y si lo merece? Sí, Pues yo creo que los lectores que lo compran les va a satisfacer mucho. tu opinión. Irene. Un poco simple a veces, ¿no? Simple. ¿Tu opinión? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Oye, aquí estamos para opinar. No Bueno, para yo decir, creo que- los lectores lo comprarán o lo dejarán de comprar. Yo no voy a dejar de recomendarlo, ¿no? Ni lo voy a recomendar ni dejar de hacerlo. Me parece, bueno, yo lo compré porque me parece un libro, los libros de divulgación de este hombre me parece que tienen ideas que me pueden aportar algo. Lo que pasa es que este en concreto no he encontrado nada, como sí en otros, con preguntas concretas sobre la ciencia. Tú no Es lo que el lees. otro Está que- bien. el Nadie otro más que- lo De lee. verdad, yo creo que No. hay gente que necesita que le indiquen cosas. ¿Alguien ha leído La guerra que ganó Franco de César Vidal? Segundo en la lista. No. Yo no leo libros de César Vidal. Yo creo que... El Yo no leo programa- libros sí. más que del siglo XIX, o sea que no me preguntes más. Últimamente. Bueno, la guerra que ganó Franco es casi del siglo XIX, pero casi. Viajes con Heródoto, de Kapuscinski. Eso es lo que no me Maravilloso. cuadra a mí, que esté en los más vendidos Kapuscinski. O sea, es como Se lo ha increíble. ganado, ¿Eso ¿no? que es un montaje mediático? ¿Pero por qué? o Porque es lo un consideras fantástico. buen escritor. Hombre, pues sí, y además sí, minoritario. De Minoritario. aquello que hablábamos antes de alta cultura yo o no he leído nada de exclusividad. Kapuscinski, pero pues, o sea, no he leído nada, no puedo juzgarle. Pero desde luego que Kapuscinski goza de Gran una visibilidad predicamento. mediática enorme, eso es evidente. No, en este país no era eso tan ¿Cómo que evidente no? hasta hace O sea, poco. yo- Premio no- Príncipe de Asturias. No, bueno, O sea, y eso es en lo este que le país da nos la han visibilidad. metido hasta por las orejas a Kapuscinski como el mejor escritor de viajes del siglo. A mí en eso- Latinoamérica tiene muchos A mí eso me hace seguidores, es desconfiar, como- pero no le digo Hombre, yo nada, creo que es no uno de los, en fin, de los nombres literariamente más aceptables Claro, que yo figuran creo en que por esta eso no lista. cuadra que esté todo el En mundo cualquier caso, ahí. también concurre en él, también se beneficia Kapuscinski de la corrección política. Claro. Es prototipo del multiculturalismo, de la comprensión hacia las razas oprimidas, Pero del lo buenismo, de explica todas estas también cosas. eso. Hay gente a la que no le queda muy claro ese discurso ¿Qué discurso? de globalización, por ejemplo, multicultural, y él lo deja claro. Desde luego tiene una capacidad de analizar ese discurso bien y explicarlo, y eso quedará. De todas maneras, luego hay nombres verdaderamente, o títulos verdaderamente insólitos. O sea, el Evangelio de Judas, publicado por la National Geographic. ¿Es posible que este libro sea uno de los más vendidos en España? No me lo creo. ¿Tú sabrás en qué medida están manipuladas o no estas listas? Bueno, Eso esas tiene que estar listas... manipulado. No son iguales en No es que todos estén los manipuladas, periódicos. No, no es que son están iguales, mal claro. consultadas, mal elaboradas. Hay muchas Consultan veces una que- lista de librerías Librerías que concretas. no siempre esas librerías están contestando al requerimiento, a la encuesta, digamos, ¿no? O sea, que están mal y de hecho, si las cotejas con otros medios, nunca coinciden o coinciden muy parcialmente. Por lo tanto, no son rigurosas. Bueno, pero el problema es, la única forma de que esas listas fueran rigurosas es que vosotros los editores, y por lo general os negáis, facilitaseis las cifras reales de venta, que las tenéis todas por ordenador. No, porque el editor podría dar la cifra de colocación. El editor no sabe la cifra de venta real Claro, hasta Ya, que hay un pero en tiempo. gran medida la cifra de colocación es una pauta bastante orientativa de la... Bueno, hay verdaderos llega la fracasos revolución. también Sí, después hay de determinadas fracasos, pero colocaciones. que se No es del todo fiable. No, lo podría hacer el Pero librero. en qué caso, por ejemplo, suele decirse, yo no sé si es Pero- verdad o no, pero que la mitad de los libros que se venden en este país los vende el Corte Inglés. No.
y que la mitad de los libros o más que se venden en España se venden en Madrid. En Madrid, Con lo cual, si Barcelona. tú Tampoco es equiparas cierto, una tampoco. librería de Valencia o de Oviedo al Corte Inglés de Madrid o a la FNAC de Barcelona, estás evidentemente trucando los resultados. No es cierto. Hace tiempo la venta estaba muy polarizada en ciertas capitales, hoy en día no. Desde luego Madrid no supone el 50% del mercado, ni por asomo. Pero ni por asomo, Fernando. A lo mejor se supone el 30% o menos. A lo mejor Pues no en los no es libros lo de lengua que- de trapo, pero sí en Eso los digo libros yo, de no es lo que grupos dicen otros editores. ¿no? más... Bueno, cada uno contará la fiesta según le ha ido, Claro. pero desde luego no es el 50% del mercado, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, vamos a hablar de los libros que no que están en las listas de los más vendidos, sino que tenéis encima de la mesa. Venga, tenemos unos 12 minutos aproximadamente. Bueno, Pote. Yo, como siempre, voy a... Bueno, como siempre, Barriendo para casa. voy a barrer para casa y voy a... Pero enséñalos, no barres hacia casa si no los enseñas, no sirve de nada. Los jardines cifrados y el cuarto purgatorio de Carlo Frabetti, un autor A mí me gusta matemático mucho Carlo Frabetti. interesantísimo y que para todos aquellos que han leído El Código da Vinci, pues que lean estos libros que de verdad son honrados, francos, van a descubrir muchísimas cosas y sin trucos y sin trampas. Bueno, yo no he leído ese libro de Carlos Frabetti, pero cualquier libro de Frabetti yo lo tiraría. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Has leído también el libro Infierno? He leído un par de Yo le ellos, llamo me ha parecido. Fray Betty. Pues bueno, Sí, no es estamos de bastante acuerdo. frailuno, efectivamente. Yo voy, pero bueno. yo voy a echar una cosa que no puede ni empezar, ni acabar, ni avanzar, ni nada, de Zoe Valdés, La eternidad del instante. ¿Puedo? Anoche No, muy que bien, hay, sí, bueno, hay sí, un claro. foco, se lo va a cargar. ¿Cuál era? Pero tú estás La eternidad de un instante. Irene Zoé Alameda, estás crucificada por Zoé Valdés porque mucha Es gente se Zoe confunde, Valdés, te sí. llama. Sí. Pero no Desde nos luego, parecemos en un nada, libro ¿eh? súper sutil y de una delicadeza extraordinaria, El hijo de Gutenberg, de Borja del Cló. Desgraciadamente para mí, Borja murió hace el mes de abril y le he perdido como autor y como amigo, pero es un libro Dios. muy sutil y muy real. Y no vas a citar a Román Piña, Lo tienes Gólgota, ahí, Gólgota, Premio y Ciudad también Las bestias de Ronaldo Menéndez sobre la realidad cubana. No digo más, pero otro libro extraordinario. Y quiero recomendar, si me dejas un minutito, este libro de Caballo de Troya. Caballo de Troya es una editorial, iba a decir pequeña, no lo es, porque pertenece al grupo Mondadori, pero que se dedica a descubrir también nuevas voces y hacer un trabajo un poco curioso desde una multinacional, digamos. Por un La dirige momento Constantino Bello. creí que ibas a hablar de los libros de Juanjo Benítez. No. Voy a recomendar El año que tampoco hicimos la revolución, escrito por una serie de personas, el colectivo Toda Zen, que es una propuesta curiosísima. Son todos recortes de periódicos a base de noticias económicas, noticias... Plántalo ahí para que de las verdad cámaras que, lo recojan. aunque sea difícil de Manolo- explicar en primera instancia, es una novela. Y además es una novela con ética, con estética, en fin, muy curiosa propuesta, y felicito mucho a sus editores porque no cualquier editor se hubiera atrevido a publicar esto. Manolo García Viño, ¿qué libros tienes ahí? No, yo he traído 4 libros. Los tuyos. Ninguna con intención ni de tirar. hacerle propaganda, pero tampoco de tirarlo al baúl. Son el país, la cultura como negocio, la gran estafa, Alfaguara, Planeta y la novela basura, la novela española del siglo XX y una teoría de la novela. Lo que pasa es que claro, a ti te gusta la novela filosófica, la novela como vehículo de a mí ideas, me gusta la novela la teoría metafísica. de la novela. A mí me parece que, yo veo muy bien el camino ese de la novela que parte del siglo XIX y que todavía se hace, me parece, pero a mí me gusta la novela experimental y la novela que tenga valores estéticos simplemente novelísticos, que no se vaya por otro lado. Ángela. Bueno, para tirar, voy a tirar un libro, aquí. Decía Jules Renard que la modestia... ¿Vas a tirar tu novela anterior? Que la modestia, decía Jules Renard que la modestia es la forma de arrogancia que menos disgusta a los demás, ¿no? Terence Simons decía que la modestia es una horterada. Pues efectivamente. Bueno, ¿y por qué tiras un libro tuyo? Bueno, pues porque vine aquí a tu programa y este libro no consiguió ser leído por tus colaboradores, cosa que me partió el corazoncito literario. Y entonces, si un libro no ha conseguido llamar la atención del Marqués de Tamarón o del resto de tus colaboradores para ser leído, es un libro que merece ser condenado a la hoguera. No lo voy a tirar porque luego se lo regalo a mi madre, que se lo tiene
tiene que regalar a su vez. Que luego los repescamos, no se quedan ahí. Claro. O sea, esta es la edición, debo decir que esta es la edición de Círculo de Lectores, que es preciosa porque Círculo edita exquisitamente. Todos los libros que editan son exquisitos. Ángela es astuta, porque sabe que con esto que estás haciendo vas a vender muchísimos más ejemplares que si no lo mencionaras, ¿no? Es una hábil manera de hacerse propaganda a sí misma. Bueno, pero nunca había Ángela. venido nadie y había tirado un libro suyo, ¿no? Convengamos, aquí a este programa. Hasta ahora no, pero oye, vamos a tirarlo, venga, lo tiro pero yo. es que te me hago da el favor. lástima, luego lo Que tiro no, que yo con luego- cuidado. Se pega un leñazo el pasa es libro que, y bueno, ella que quiere no el vamos- objeto. Ahí está, venga, otro libro. Venga, bueno, iba a tirar otro, pero este ya me ha dado pena porque no es mío. Y bueno, iba a tirar este de Ann Tyler, que es una grandísima escritora, pero no he conseguido acabarme esta novela. Yo quería ser Ann Tyler, o sea, imagínate. Entonces, con esta no he conseguido acabármela. Y yo creo que, bueno, le voy a dar todas las oportunidades que Bueno, sean. sigues pero... autoflagelándote, veo, Sí, porque quería ser ella. efectivamente, Bueno, ¿y los porque que es vas a maravillosa. recomendar cuáles son? A ver. Voy a recomendar. James Bond, vale. A ver, voy a recomendar. No habléis. Voy a recomendar esta antología de poesía, Explorando el Mundo, que es una antología sobre poesía y ciencia. Maravillosa. La ha hecho Miguel García Posada, no sé si será enemigo de alguno de los presentes. Según Manolo García Viñó, Rafael Conte y García Posada son los dos peores críticos de la historia de la Bueno, pues, literatura esta española o antología- algo así. Según Víctor Lo dices tú Moreno, aquí, de lo que dices estábamos aquí. hablando ahora aquí. Bueno. No puede haber nada peor. Esta antología es muy bonita, de poesía desde... Mira, bueno, mira lo que dice imagínate. aquí. Dice, para muchos entre los que le cuento, dice García Viñó, Rafael Conte ha sido, junto con Miguel García Posada, el crítico más nefasto que ha habido en España entre mediados del siglo XX y los principios del XXI. Bueno, esta antología es maravillosa, la antología de la ciencia, la poesía de la ciencia. Y luego James Bond. voy a recomendar un libro de viejo. Yo compro muchos libros en iberlibro.com, que es una página web extraordinaria de libreros de viejo. Entonces esta es una novela Recurro a editada, ella yo también, editada en los años 60, deliciosa. Hablábamos antes de cultura popular, pues esta es una novela que pertenece por derecho y con gran dignidad a la cultura popular. Y a mí me gustaría que alguien reeditara los libros Pero es del verdadero actor, de la gente Diane Fleming. 007, porque además... Pote. Perdona, Pues, es que si lees, mira, la contraportada, Pote, dice, observó a la joven de atractiva fiereza gitana que lucía un antiguo traje típico, un pesado collar de monedas de oro y unas 10 pulseras gruesas del mismo material en cada brazo. La chica no tenía, y luego sigue, la chica no tenía nada encima, es una cosa, bueno, la época, ¿no? ¿Cuál Pero es? muy bonita. Desde Rusia con amor. Desde Rusia con amor. Desde luego mucho mejor que Dan Brown. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Irene. Seguro que en su época lo denostaron mucho también. No, porque nunca No, este... no lo hicieron doctor honoris causa de ninguna universidad, ni académico de la lengua, ni Lo cosas han así. reeditado en Italia con mucha fortuna, con unas traducciones... Sí, pero seguro que estarán bien- vendidos los derechos, no hechas, se sabe bien quién, hechas. ¿no? En España está muy olvidado. Creo que no. Bueno, venga, Irene. Bien, yo recomiendo para rabia, contra todo, el espíritu rupturista, El viaje al fin de la noche de Céline, que es una obra que a mí sí no te gusta. No, me entusiasma. Quiero decir que eso, en mi opinión, es indiscutible. Indiscutible. Uno de los grandes libros de la literatura Y es contemporánea. un autor al que a nivel Céline, ¿no? ideológico Sí, se le ha denostado mucho, pero puede su Pero obra. ideológicamente, porque se le ha atacado mucho por la... Pero está bien Sí, por la volverlo colaboración a con citar los de vez en cuando nazis. y me gustaría... Hay que citarlo, ¿A ti te gustó? hay que leerlo. ¿El viaje al fin de la noche? A mí no me gustó mucho. Y desde luego lo que no goza es de invisibilidad, ¿eh? No, por eso. Céline está más publicitado que, Bueno, pero hay que que seguir Antonio con Machín, él, ¿no? ¿eh? Es una Hay que- cosa, vamos. Yo creo que hay que Pero a ti no te rescatar puede- esta rabia. No te puede gustar porque, bueno, es novela sin trama, es novela, pero el poderío verbal... Sí, no, tiene fuerza, pero no... ¿Y el punto de digo- vista? Vamos, de hecho, es que no me la acabé. Igual A mí, la en cambio, retomo en otro momento. esta novela me atrapó en su momento. Y la rebeldía, ¿no? Y la... Sí. De todas maneras, Manolo, tú atacabas a Mario Vargas Llosa porque publica dulces artículos liberales en El País y, en cambio, no criticas a Céline, y me parece muy bien, gran escritor que fue colaborador de los nazis. No, más bien no eran dulces artículos liberales, era también tremendas mentiras sobre Cuba, sobre todo por parte del hijo, y muchas cosas más. Y Pero sobre Cuba se pueden contar mentiras. buenas? No, mentiras, digo. ¿Tú tienes algo bueno que El contar país de Cuba? continuamente. No de Cuba, quiero decir del castrismo. ¿Tú Bueno, tienes yo algo es que bueno que digo contar como del un amigo castrismo? mío que dice que la gente ya no se divide en derecha e izquierda, sino en con Estados Unidos o sin Estados Unidos. Y yo estoy sin Estados Unidos.
Por lo tanto, quien se meta... O sea, que los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Hay que leer a Alexis de Tocqueville, mucho, ¿eh? La democracia en las América. tiranías democráticas. Ese es un libro que no lo he traído Pero porque si siempre Estados lo Unidos hago. es el país más democrático del mundo. Es el país el que funda la inventó la democracia. democracia. Y es el imperio de la ley. Y el que más la tergiversa y el que más hace con ella juegos Es un imperio, pero lo de Cuba, comparar Cuba Con a una Estados Unidos. poderosísima crítica interior. No sé. ¿Tú has estado en Cuba, Manolo? Yo no. Pues tienes que ir, Ve, tienes que ir. ve y luego hablamos. Pero un Manolo, te mes. regalo esto un mes, a un becado. riesgo de que lo pongas a parir en la fiera. Venga, que estamos... No, mira...